Bueno, pues entonces vamos a ver otro tema que es flujo en redes, que como les decía es un problema muy específico, pero resulta que tiene aplicaciones en un montón de contextos. O sea, vamos a plantear el problema y ya no lo vamos a ver tan a detalle. De hecho, aquí en las diapositivas tiene 3 sets de diapositivas, porque hay un montón de problemas que se pueden reducir a este problema de flujo en redes. Y pues todo se deriva de que grafos es muy genérico, ¿no? Grafos puede representar todo tipo de problemas y de ahí radica que este algoritmo, pues, en términos de grafos, pues es tan usado en un montón de contextos, desde igual lógicos, tecnológicos y otros, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ese problema. Primero, como siempre, adelante, vamos a definir el problema y ya después vamos a intentar resolverlo. Entonces, pues como que el flujo en redes como que trata de abstraer que hay material fluyendo a través de las aristas de un grafo, y pues eso es también, como les digo, pues pueden ser flujo de carros, flujo de paquetes de internet, flujo de agua, si es algo así todavía más directa la analogía, flujo de información, o sea, puede haber flujo de corrientes si son circuitos. Entonces vamos a tratar de modelar que fluyen cosas en un grafo. Y para eso algo que va a ser importante es definir dos nodos especiales, uno que va a ser la fuente, que es la que va a emitir ese recurso que va a fluir a través del grafo, y uno que va a ser el sumidero, que es el que va a captar todo ese recurso, ¿no? Ahorita, digamos, parte de la especificación del problema. Entonces, un grafo dirigido, hay un nodo que va a ser la fuente, que en este caso no va a tener ahorita grado, o sea, su grado de entrada va a ser 0, y el sumidero su grado de salida va a ser 0, el grado de entrada así de la fuente es 0, o sea, no hay ninguna flecha que le llegue, y del sumidero su grado de salida también va a ser 0, ¿no? O sea, no va a haber ninguna arista que salga. Entonces ahora el siguiente es que el grafo va a ser ponderado, o sea, vamos a tener un peso en las aristas dirigidas de ese grafo que va a ser positivo, o sea, va a ser mayor igual que 0, y lo que va a representar es la capacidad que tiene esa arista, o sea, como que tal vez, o sea, pensando ya en un problema en particular, es como qué tan grande es la tubería, o qué tanta agua puede pasar por esa tubería, o en internet qué tanto es la capacidad del cable que puede pasar, ¿no? Entonces es la capacidad de la conexión que va de entre una y otra. Entonces, de hecho, todavía no... Bueno, estos nada más son conceptos, ¿no? Todavía no definimos el problema, o sea, nada más dijimos que este es un grafo, y bueno, ya tenemos esas definiciones, o sea, la capacidad de las aristas, hay un nodo fuente, un nodo de sumidero, destino, y vamos a definir ahora sí nuestro primer problema. Vamos a empezar a tratar de definir nuestro primer problema. Entonces, lo primero es que vamos a decir que un corte ST, o sea, aquí es importante decir ST, que eso que quiere decir que vamos a particionar este grafo en dos, pero con la restricción de que una de las particiones debe de tener a S y la otra de las particiones debe de tener a T. O sea, como que debe de ser una partición cualquiera, pero S y T no pueden estar juntos, ¿no? O sea, van a estar separados los dos. Entonces, un ejemplo de partición es este que está aquí, donde está ese solito. Pues si es una partición que divide a todos los nodos del grafo en dos grupos, y en este caso en un grupo nada más tiene ese solito, y todo lo demás pues tiene a todo lo demás, pero también tiene a T, ¿no? Entonces esa es una partición ST. Y luego para cada partición vamos a definir el valor de esa partición, o el valor del corte de esa partición. Entonces, como va a estar definido ese valor, va a ser como la suma de todas las aristas que salen de esa partición. En este caso, pues es sencillo de ver, pues son 30, ¿no? El valor de esa partición. Entonces, pues es lo que vamos a decir, ¿no? Vamos a decir que la capacidad es la suma de las capacidades de las aristas que van de A o B. O sea, esa va a ser la capacidad del corte. Entonces, por ejemplo, en este caso pues es de 30, pero aquí viene otro ejemplo. Entonces, aquí las aristas que salen del corte, pues sí son las que están ahí marcadas, ¿no? O sea, son 16, 8, 24, 34. Y no se toman en cuenta las que entran y no otras aristas que salen de otros lados, ¿no? Nada más son las aristas que cruzan el corte de la partición. Y entonces el problema del corte mínimo
va a ser encontrar el corte de capacidad mínima, o sea, encontrar la partición cuyas aristas, cuando las sumamos sus valores, es lo más pequeño posible. Entonces no sé si quede claro cuál es el problema. Entonces de nuevo, de entrada, pues pareciera que el problema, pues su solución exhaustiva pues es generar todas las posibles particiones ST, pero de nuevo es exponencial ese número de particiones ST y probar cada una cuánto es su capacidad y pues quedarse con la más chica, pero pues eso se ve, o sea, eso es totalmente ineficiente, aunque sí es correcto. Entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la definición del problema de encontrar el corte mínimo, que es el corte de capacidad más pequeña. ¿Hay algún número de nodos mínimos colocados en el corte? No, o sea, nada más es, o sea, cualquier capacidad. Puede ser uno nada más, ese es un corte. Sí, es ese, por ejemplo, el ejemplo que pusimos aquí era 1, ¿no? O sea, que nada más es el nodo. No puede ser 0 porque sí debe de haber la restricción de que uno debe de tener a S y el otro debe de tener a T, ¿no? Perdón, pero sí está muy bien. Ahí los sombreados, Es lo que define el corte, o sea, los nodos que están en los sombreados son los que están en la partición A y lo que no está sombreado es lo que está en la partición B. Bueno, entonces está muy bien. Entonces ese es el problema del corte mínimo. Ahora vamos a definir el problema del flujo máximo, que pareciera que es distinto, o sea, sobre este mismo grafo pareciera que es distinto, pero vamos a ver que están muy relacionados entre los dos. Y como les había medio platicado la vez pasada, pues de hecho pensar en estos dos problemas, cómo están relacionados, es como se puede demostrar que uno de los algoritmos que vamos a ver, pues que sí logra el flujo máximo y también al mismo tiempo logra el corte mínimo. Entonces, pero primero pues vamos a definir el del flujo máximo porque pareciera más complicado y está interesante. También como que simula bien muchos de los problemas de flujos que ocurren en la realidad. Entonces ahora vamos a definir qué es un flujo. O sea, vamos a definir que un flujo que va de S a T, o sea, va a ser un ST-flow y va a ser una función de las aristas. O sea, para cada arista le va a asignar un valor que tiene que ser menor o igual que la capacidad y que tiene que ser mayor que 0. O sea, como que es la cantidad de flujo que está saliendo o que está pasando, va a modelar el flujo que está pasando por esa arista, ¿no? O sea, es asignarle un valor a cada arista, ese valor tiene que ser menor que la capacidad y mayor o igual que 0. Entonces eso se lo vamos a asignar, pues eso es lo que es un flujo. Pero ahora, además de que la restricción de capacidad se cumpla, también tiene que cumplir otra restricción. Y la otra restricción es que debe de haber conservación del flujo. Y esa va a ser para todos los nodos diferentes a S y a T, o sea, a la fuente y al sumidero. Y lo que dice esta regla es que si yo sumo la cantidad de flujo que entra a cualquier nodo, debe de ser igual a la cantidad de flujo que sale de ese nodo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Como está aquí en el ejemplo de este de B. O sea, el flujo que está entrando a este B, o sea, checamos todas las aristas que le llegan a B, ¿no? Entonces son estas tres que están aquí. Entonces vemos cuánto flujo se le está asignando. Aquí se le está asignando 0 de 15, pues sí cumple con la regla de capacidad. A este se le está asignando 5 de 15, pues sí cumple con la de capacidad, y 5 de 8. Entonces a este nodo le está entrando 10 de flujo. ¿Y cuánto le está saliendo? También vemos todas las aristas de salida y en esta salida le está saliendo 10. Entonces sí está, al menos para este nodo, sí se cumple la ley de conservación del flujo. Entonces un flujo va a ser válido si para todos los nodos diferentes SDT se cumple la conservación de flujo. Igual ya que estamos aquí, otro ejemplo, si vemos ahora este nodo, ¿cuánto flujo le está entrando? 10, ¿no? ¿Y cuánto le sale? 10 también, ¿no? Entonces ese nodo también cumple con la regla del flujo. Y bueno, ahora igual ya el último ejemplo, aquí a este cuánto le está entrando 5 y cuánto le sale también 5, ¿no? Entonces todos, bueno, estos que hemos probado se cumple la propiedad de conservación de flujo. Entonces si se cumple para todos los nodos, pues ya es correcto, ¿no? Ahora de entrada pues ya sabíamos que no se podía cumplir para S y para T, porque ese nada más tiene aristas de salida y S y T nada más tiene aristas de entrada, ¿no? Entonces nada más se podría cumplir si no hubiera flujo, ¿no? Si no hubiera flujo en el grafo, y que no es lo que queremos. Entonces S nada más va a poder generar flujo
y lo que representa pues, es cuando le abrimos a la llave del agua y pues ya empieza a salir el flujo por la red, y T ya es cuando cae el agua después de haber pasado por toda la tubería, ¿no? Entonces, pues eso es eso es eso es un flujo, es de nuevo una función sobre las aristas que deben de cumplir con la propiedad de capacidad, o sea, de que no se pasen de la capacidad ni sean negativas, y que también debe de cumplir con esta propiedad de que sea conservación, ¿no? Y bueno, de entrada, pues sí modela muchas cosas físicas, ¿no? Las leyes de los que estudiaron electrónica, las leyes de Kirchhoff y eso pues, se basan en conservación de todas estas cosas, o en el agua también, o sea, el flujo que entra es el flujo que sale, ¿no? ¿Hay algún criterio por el cual te vas a salir todo por un lado? O, por ejemplo, en la salida del B sale solamente por una salida los 10, pero podría ser 5 y 5, ¿no? Sí, de hecho, ahorita es donde tenemos que definir cuál es el problema de optimización. Entonces, el problema de optimización va a ser un flujo, va a ser definir un flujo que sea de máxima cantidad. O sea, de que el flujo que salga del nodo S, o sea, que si sumamos todo el flujo que sale del nodo S, que va a ser igual a todo el flujo que entra al nodo T, ese sea del valor más grande posible. Entonces es precisamente lo que vamos a querer. O sea, el valor del flujo pues van a ser las aristas que salen de S. Ups. Y lo que vamos a querer es maximizar ese valor. O sea, el problema va a ser encontrar el flujo de valor, de valor máximo. Entonces, de nuevo, ¿alguna duda con el planteamiento de este problema, o sea, del flujo máximo? Entonces, pues vamos a, pues ya que están los dos problemas, pues vamos a ver el algoritmo que lo resuelve. Ese algoritmo que lo inventaron estas personas, Ford y Fulkerson. Y pues está padre. Bueno, a mí me parece bastante interesante. Desde la idea inicial ya hasta la idea que genera la solución óptima, ¿no? Que genera la solución óptima para este problema de flujo máximo, y que de nuevo, repito, como vamos a ver, es equivalente al corte mínimo. Entonces, pues vamos a analizar este problema. Entonces, lo primero es como aquí hay un algoritmo greedy, o sea, como qué se les ocurriría, o sea, igual antes de ya ver el algoritmo de Ford-Fulkerson, ¿cómo ustedes empezarían a tratar de resolverlo? Porque se ve complicado, ¿no? O sea, que primero generar un flujo que cumpla con estas propiedades de conservación, pues puede que ya lo haga difícil, ¿no? O sea, simplemente especificar un flujo inicial y a partir de ahí tratar de mejorarlo, como que no es tan obvio, ¿no? O sea, como que no es tan obvio. Entonces, como qué se les ocurriría para tratar de resolverlo. Por ejemplo, ¿cómo harían el flujo más sencillo que se les ocurra? Aunque pues claramente tal vez no es el óptimo, pero que sí cumpla con todas las propiedades de que es un flujo y que no sea cero, ¿no? O sea, porque digamos el flujo F0, ese ya es el más básico de todos, ¿no? Ese cumple con todas las propiedades, con todas las reglas de capacidad y también con de conservación, porque pues es cero en todos lados, ¿no? Pero después de ese, ¿cuál es como que el siguiente flujo que se les ocurre generar que ya no sea trivial, ¿no? Pero también pues, definitivamente no va a ser el óptimo. Tal vez tratar de mandar el máximo posible por una línea y seguir. Sí, no, y sí, efectivamente es eso. O sea, tú puedes, porque si lo mandas todo por una línea, ese flujo que está pasando por esa línea automáticamente ya cumple con la ley de conservación, ¿no? Porque cuando entra por un nodo en ese camino de S a T, pues también sale por ese nodo, entonces sí es la misma cantidad de flujo. Entonces el algoritmo puede ser, pues voy a encontrar un camino de S a T, después ya que tengo ese camino de S a T, veo cuál es la capacidad más pequeña en ese camino, y ese es el flujo que mando en cada, en ese camino, ¿no? Y automáticamente va a satisfacer todas las restricciones, ¿no? Entonces es ese. Y digamos que si ya tenemos ese, ya tenemos un flujo, ¿cómo podemos mejorar ese flujo? Así ahorita de manera greedy, que es el algoritmo que venía siguiente.
Ajá, pero digamos como que ya en algorítmicamente, o sea, si va a hacer eso, ¿cómo le harían? Y pues es lo que dijeron, es igual ya para apurarnos, o sea, si ya mandamos flujo, o sea, a lo mejor nada más ese flujo que ya mandamos le restamos a la capacidad de la arista, ¿no? O sea, todas las aristas que ya está pasando cierto flujo por ellas, pues ya lo eliminamos o se lo restamos a la capacidad y después volvemos a tratar de encontrar un camino de SAT y pues igual escoger la arista de capacidad más pequeña y pasar el flujo correspondiente a ese y así irle restando y así irlo haciendo de manera greedy. Y me parece que es este algoritmo, entonces vamos a nada más a verificarlo. Entonces este algoritmo greedy, pues vamos a empezar con un flujo de 0, ¿no? Entonces ya tenemos un flujo de cantidad 0 en todas las aristas. Entonces después lo que vamos a hacer es encontrar un path que va de S a T, donde todas las aristas pues todavía tienen cierta capacidad que no se ha cumplido toda la capacidad de la arista, ¿no? O sea que todavía se puede mandar flujo extra en esa arista. Y después aquí es un término que se usa mucho en estos algoritmos, que van a aumentar el flujo a lo largo de ese camino P que se encontró, y se va a repetir esto hasta que ya no se pueda encontrar un camino de S a T. Entonces hasta me parece que aquí viene una pequeña animación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita aquí inicialmente pues no hay nada de flujo, ¿no? O sea, aquí la notación es que del lado derecho de la arista es la capacidad y del lado izquierdo es la cantidad de flujo es el valor del flujo que se ha encontrado hasta ahora. Entonces lo primero que es observar es que este es un flujo válido, ese es que les digo que es el obvio, pero pues no nos sirve, ¿no? Porque queremos maximizarlo. Entonces vamos a encontrar un camino, y por ejemplo podemos usar el BFS o DFS, o sea cualquier algoritmo que encuentra caminos en un grafo dirigido, así como los algoritmos de búsqueda en grafos, pues podemos utilizarlo para encontrar este camino. Entonces ya se encontró este camino por cualquiera de esos algoritmos de SAT, y de nuevo aquí como vemos cuál es lo máximo que puedo, de máxima capacidad de flujo que puedo pasar por este camino, ¿cuánto sería? 8, ¿no? Entonces pues paso ese 8 de flujo y ya eso es lo que voy a pasar, ¿no? Pero entonces eso ahora quiere decir que ya por estas aristas ya nada más puedo pasar máximo 2, aquí no puedo pasar ya nada y aquí puedo pasar 2, ¿no? Entonces, pero puedo volver a repetir esto de forma greedy, o sea, yo ahora ya tengo un nuevo grafo donde ya puedo decir que esta arista ya no juega porque pues ya tiene la capacidad al máximo, pero de todas maneras voy a tratar de encontrar otro camino. Entonces ya eso es como iba, y ahora vamos a encontrar otro camino, ¿no? Es un camino que igual puede ir y llega de S a T, y todas las aristas todavía se les puede mandar flujo. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima de flujo que puedo mandar ahorita? Pues es 2, ¿no? Entonces pues ya mando ese flujo y pues ya eso es lo que me queda hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ahora entonces ya no puedo usar ni esta de acá abajo, ¿no? O sea, ya no puedo usar ninguna de estas. O sea, tengo que buscar de nuevo un camino que en el grafo, pero que no use ninguna de esas aristas. Y pues ese es uno de entre los que está, ¿no? Entonces igual ahí, ¿cuál es la capacidad máxima? 6, ¿no? 6. Entonces igual pasamos esa capacidad y pues nos va a quedar este grafo, ¿no? Entonces ya ahora aquí estamos en uno donde ya no podemos usar esta, no podemos usar esta, no podemos usar esta, no podemos usar esta y no podemos usar esta. Entonces pues ya no podemos, ¿no? O sea, igual pues aquí si corriéramos igual BFS, pues por ejemplo podría, o ya buscando un camino, pues se puede ir aquí, pero aquí ya no hay a dónde se pueda ir, ¿no? O sea, como que ya no hay ninguna opciones más que ir aquí, no tiene ninguna opción, pues hay que irse para acá, y aquí ya tampoco hay ninguna opción, ¿no? Entonces sí, con ese algoritmo greedy, o al menos con esta ejecución que se dio, pues el valor máximo que dio es 16. Pero sin embargo, el valor del flujo máximo es 19. O sea, aquí ya no lo dieron, ¿no? Así que sería verificar que sí se cumplen todas las condiciones, pero si vemos el flujo que sale de ese es de 19. Y nada más así para rápidamente, aquí la conservación del flujo en este nodo entra 9 y sale 9, ¿no? Entonces en este se cumple, en este entran 15 y salen, no entran 16 y salen 16, ¿no? Entonces sí se conserva el flujo. Entonces, pues bueno, fue un intento, ¿no? Y de nuevo les digo, simplemente hacer un intento inicial no es tan trivial,
pero con este algoritmo greedy de que trata de mandar más flujo de manera greedy, encontrando un camino en el grafo que va quedando, pues es interesante, pero pues no es óptimo, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de ver una solución óptima a este problema. Pero hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? No nos tenemos que basar en la capacidad que tiene la salida, ¿verdad? Más que en la de la entrada. No, o sea, de hecho la capacidad es de la arista. No sé, pero los nodos que tienen de salida. Ahora se cuenta que cualquiera, el de arriba de la derecha, el de salida nada más tiene 9, entonces las entradas nada más pueden ser de 9. Sí, no, o sea, digamos que, o sea, se debe de cumplir la ley de conservación del flujo. Entonces, en principio, digamos, a lo más de pueden salir 10, pero le pueden entrar 10 también, o sea, que ahí está todavía como que confuso, ¿no? O sea, pero sí, ¿no? En la primer pasada de este algoritmo greedy no estamos encontrando la primera ruta donde podemos enviarle el máximo flujo, ¿verdad? Solamente es una. Sí, también uno podría tratar de modificar, o sea, que sí sea greedy, pero a ver si se puede hacer en tiempo eficiente, que decir, de todos los caminos que están, encontrar el camino por el que fluya más, ¿no? O sea, también podría ser una regla greedy, o sea, donde pueda aumentar más el flujo, ese es el camino que voy a escoger. Entonces ahí habría que ver ahí dos cosas, una, qué tan, o sea, si se puede hacer eso de manera eficiente, y si sí lo puedo hacer, si eso me garantiza o no tal vez llegar a la solución óptima. Y la respuesta es de la primera no sé, habría que analizarlo. Es que se me ocurrió el Distra para invertir en lugar de minimizar, maximizar los precios. Que eso es también interesante, pero también no siempre, porque por ejemplo el problema de encontrar el camino más corto, pues lo podemos resolver con Dijkstra, pero el problema de encontrar el camino más largo es SNP difícil. O sea, es uno de los problemas que no se tienen solución hasta la fecha. Entonces, pequeños cambios en la descripción del problema no necesariamente los hace equivalentes, ¿no? Es parte de lo difícil luego de saber cuándo un problema es fácil o difícil en esto de algoritmos. Pero todos son buenas ideas, ¿no? O sea, son buenas ideas que pues, uno las tiene que probar, pero ya con un poco de experiencia a lo mejor se descartan unas más rápido que otras. Pero la segunda es que, eso sí lo sé, o sea, no es, de todas maneras sigue sin ser óptimo. O sea, aunque se pudiera calcular de manera eficiente, sigue sin ser óptimo. Entonces, bueno, vamos a tratar de pues ya dar el algoritmo de Ford-Fulkerson. Y el algoritmo de Ford-Fulkerson va a ser muy parecido a este de Augmenting Paths, pero sobre un grafo ligeramente diferente, sobre un grafo donde puede arrepentirse de mandar flujo sobre las aristas donde ya estaba mandando flujo, que lo hace interesante. Entonces vamos a definir este nuevo grafo que se va a llamar el grafo residual, y que el grafo residual pues va a tener, pues como siempre, ¿no? Se va a tener flujos y capacidades en las aristas. O sea, es un grafo que se determina por el grafo original, pero que también se determina por el flujo actual que estamos mandando por el grafo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener ahora aristas que se le van a llamar residuales. Entonces una arista residual va a ser una arista que va a ir en dirección contraria a las aristas por donde está pasando flujo, y cuyo valor va a ser el mismo de ese flujo que está pasando por la arista original, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si hay una arista, aquí como lo estuvimos viendo en los ejemplos, hay un flujo válido y ahorita en ese flujo válido está pasando 16 de 17, entonces eso va en el grafo residual, va a decir que hay una arista con dirección opuesta donde va a tener el valor de 6, se va a tener el valor del flujo que se está mandando originalmente. Y bueno, y aquí también se va a actualizar el valor de flujo que todavía puede pasar en esta arista, sería de 11, o sea, sería 17 menos 6. Entonces, en el grafo residual, las aristas originales van a tener un valor de todavía el flujo que se puede pasar, dado la de la función de flujo actual, y las aristas de regreso van a tener pues el valor del flujo que está pasando en la arista original. Entonces, es esto, ¿no? Es lo que les decía. Entonces, digamos que la capacidad o el valor de esas aristas, el valor
de esas aristas, pues va a ser, si la arista sí estaba en el grafo original, pues va a ser la capacidad del flujo, la capacidad de la arista menos el flujo actual. Y en las que van en el reversal, en la dirección opuesta, pues va a ser la cantidad de flujo que está pasando en el grafo original. Entonces es un nuevo grafo con estas aristas de nuevo que van de regreso, por eso se llama residual, que van a tener valor igual al flujo que está pasando en la arista original, y el valor que va a tener la arista original es todavía toda la capacidad que le resta cuando se le resta la capacidad original, el flujo que está pasando originalmente. ¿Sí queda claro esta definición de grafo residual? Entonces, pues de nuevo igual, pues que ya dado esa definición, pues cuáles son las propiedades que tiene ese grafo. Pues de nuevo todas las aristas residuales o no son de capacidad positiva, porque esta nada más va a tener valor igual al flujo que pasa por acá, y pues a lo más va a tener el valor de la capacidad del flujo, ¿no? Entonces sigue siendo positiva. Entonces las aristas que va a tener ese grafo residual, pues van a ser todas las aristas donde la capacidad, donde el flujo todavía no alcanza la capacidad, y también todas las aristas, ya que van a ir en el sentido opuesto, es cuando se pasa flujo mayor que cero, ¿no? Porque si no está pasando flujo por una de las aristas, pues no hay una arista residual, ¿no? Porque dijimos que tenía que ser igual, o podríamos decir que sí hay, pero vale cero, entonces como si no estuviera. Entonces, bueno, ahorita esto no le hagan mucho caso, de hecho no es tan necesario. Pero hasta este punto sí está claro cuál es un flujo residual. Bueno, entonces pues ya, ¿no? Entonces tenemos un grafo residual. Entonces ahora lo que es el algoritmo de Ford y Fulkerson es que hagamos este mismo algoritmo greedy, pero en vez de que lo hagamos en el grafo original, lo hagamos en este grafo residual. Entonces va a ser empezar en S, tratar de encontrar un camino a T, pero ahora la diferencia es que puede usar estas aristas de regreso, donde si usa una de estas aristas de regreso, como que tenemos que entender qué es lo que significa, o sea, qué significa que esté pasando flujo por una arista que eran de estas residuales que iban al revés. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué significa que estemos pasando, o sea, si queremos aplicar ese algoritmo greedy, qué significa en el flujo original, o sea, en la función del flujo que tienen las aristas originales, qué significa cuando actualizamos, ahí haremos la misma actualización, o sea, de agarrar la arista de menos peso y decir que estamos pasando flujo por esa arista. Entonces, ¿qué significaría en el contexto de la función de flujo original? Que pasáramos por aquí, por ejemplo, que sí saliera que esta es la más chica y que estamos pasando 6 en nuestro camino de S a T, pues como querría decir que estamos deshaciendo el flujo que estamos mandando aquí, ¿no? O sea, que si lo pasamos por aquí de 6, o sea, si quitamos esto de 6, lo que tendríamos que decir es que en el flujo original le tendríamos que restar 6, o sea, por ejemplo, si aquí era 6 el flujo que estaba pasando, entonces ahora no va a pasar nada de flujo, y entonces la arista se va a volver a tamaño 17, y pues ya como que lo que va a equivaler a esa que no está pasando flujo por esta arista. Pero si por ejemplo aquí en el camino que escogió este augmenting path sale flujo por aquí, bueno, igual en un grafo completo se ve mejor, ¿no? Pero que sí salga flujo positivo por aquí, o sea, que sí sea ahora una de las aristas de aquí que se están tomando con respecto al flujo, o sea, que sí sea con respecto a las aristas originales, pues lo que quiere decir es que está redirigiendo el flujo, ¿no? Que el flujo que antes se venía por acá, ahora ya no se va a venir por acá porque ya se está deshaciendo ese grafo residual y ahora se está pasando por la nueva arista. Y como que de cierta forma la intuición, aunque todo esto pues todavía claro no demuestra que sí va a dar la solución óptima, pero la intuición es que este algoritmo ya permite rectificar al algoritmo greedy. El algoritmo greedy original como que no podía rectificar, o sea, ya una vez que se decidía porque el flujo pasaba por cierta arista de tanta capacidad, ya no podía echarse para atrás, ¿no? Podía aumentarlo, pero ya no podía disminuirlo. Y en esta forma sí lo puede hacer, o sea, como que le da, o sea, esto de tener las aristas residuales, le permite, pues,
corregir, ¿no? Corregir el rumbo que tenía. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es eso, ¿no? Y lo seguimos analizando. Entonces ahora vamos a definir un camino de incremento, de aumentar el flujo, como un camino SDT en este grafo residual. Y de nuevo la capacidad de cuello de botella en ese camino va a ser la que tenga la mínima capacidad residual, ¿no? O sea, la que tiene el mínimo valor. Y entonces pues tenemos que hacer primero varias cosas. Entonces lo primero que tenemos que ver es que cuando hacemos eso, pues sí, definitivamente nos queda un flujo válido, y que el valor de ese flujo válido se va a incrementar por precisamente ese tamaño de la arista más pequeñita que había en ese camino. O sea, así como en el problema original, pues era claro que si estábamos buscando una arista y pasábamos flujo con respecto a lo más que podíamos pasar por ese camino, pues ahí sí quedaba claro sí quedaba claro que si era un flujo válido, porque de nuevo cuando pasas flujo del mismo tamaño por un flujo que ya era válido, pues se siguen cumpliendo las leyes de conservación, ¿no? Si le metemos otros 2 y le salen 2 a cada nodo, pues se sigue cumpliendo. Ahora aquí hay que asegurar también se cumple, pero hay que asegurar que en estos caminos eso se sigue cumpliendo, ¿no? Y que de hecho el valor del flujo sí se incrementa por la capacidad de esa mínima, ¿no? No sé si venga demostrado, creo que no viene demostrado, y sí vale la pena demostrarlo. Entonces vamos a verlo nada más rápidamente, ¿no? Y también igual para que quede claro. Entonces suponemos que tenemos el nodo S y tenemos por acá el nodo T, ¿no? O sea, tenemos el nodo T. Y después tenemos un camino que pasa por diferentes nodos. Oh. Y pues ya, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué significa que y supongamos que tienen diferentes valores, ¿no? O sea, tienen pues tiene ahorita 7, 5, 3, 5, 6, ¿no? Entonces en el algoritmo original pues decíamos que íbamos a pasar flujo por ese camino de valor 3, ¿no? Y es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Este es el cuello de botella, lo que vale ese 3. Pero ahora tenemos que probar varias cosas. O sea, por ejemplo, cuando estamos pasando flujo a través de este camino, pues vamos a poder ver varios casos. O sea, por ejemplo, puede haber nodo donde las aristas que le entran y las que salen sí son aristas que corresponden al grafo original, ¿no? O sea, cuando ambas aristas, podría ponerle así, ambas aristas están en el grafo original, ¿no? O sea, son de las aristas del grafo original. Entonces de hecho es en el que no tenemos problema, porque si aquí pasamos ese flujo de 3, por ejemplo en este camino, vamos a alterar el flujo que le entra a este nodo más 3, pero después ya de salida son 3, entonces sí se cumple la condición de conservación del flujo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero ahora vamos a ver qué pasa en los otros casos. O sea, por ejemplo, qué pasa cuando la arista que le entra es de tipo, así la pongo en azulito, que es de tipo residual, y la arista que le sale es de tipo normal. O sea, por ejemplo, aquí qué significaría en este contexto. O sea, significaría que esté pasando flujo, y bueno, hasta voy a poner aquí el otro nodo, que esté pasando flujo de 3 negativo aquí, o sea, que en la arista residual aquí, ¿qué querría decir? O sea, lo que querría decir es que había flujo que estaba pasando en el sentido contrario, en el grafo original, y que era de valor 3, ¿no?
pues era de valor 3 el flujo, o sea que digamos esta arista E, o sea su valor del flujo era igual a 3, aunque ahorita en el grafo residual el valor que tiene esta arista pues sería de su capacidad menos 3, supongamos que la capacidad era de 10, o sea, aunque aquí ahorita es 7, o sea sería 7 su valor que puede entrar por allí, ¿no? Pero bueno, quiere decir que hay flujo que está saliendo de este nodo de valor de 3. Entonces, que esté pasando flujo aquí de 3, lo que va a querer decir pues, es que le tenemos que restar al flujo original ese valor de 3. Entonces, cuando hagamos lo de conservación de la energía, pues va a quedar también bien, de la energía del flujo, porque originalmente en esta arista estaba saliendo 3, o sea, con respecto a estas aristas, ¿no? Estaba saliendo 3 aquí y también estaba saliendo 3 por acá, ¿no? Entonces, pero se conservaba, estamos bajo la suposición de que el flujo antes de aplicar esta regla era válido. Entonces, antes, a través de estas aristas, salía, o sea, en el grafo original, salía 6 unidades de flujo. Y ahora cuando hagamos este cambio, o sea, cuando pasemos por el grafo residual 3, pues qué es lo que estamos, no, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? O sea, antes al menos lo que sabíamos es que había de salida 3, ¿no? Hay un flujo que al menos sabemos que es de salida 3. Para lo demás todavía no sabemos. Así aquí hay una función, pero ahorita se cumple la cantidad de flujo. Y ahorita este flujo también se cumple cuando le está saliendo aquí a este nodo 3 del flujo. Entonces ahora cuando hagamos el augmenting path de que estamos pasando 3 de flujo por estas aristas, ¿qué es lo que cómo estamos alterando el flujo original? Pues lo que estamos haciendo es que le estamos restando este 3 a la de salida, entonces ya va a tener menos 3 en la de salida y también va a tener más 3 en la de salida por esta arista que teníamos, ¿no? Entonces eso va a ser neto que el flujo todavía se mantiene balanceado, o sea, todavía se mantiene la ley de conservación del flujo. Pero nada más está un poquito más, no sé si nada más, porque yo siento que está sencillo, pero lo dije muy revoltoso. O sea, de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo. O sea, ya tenemos un grafo residual y hay un camino en ese grafo residual que va de S a T. Entonces, lo que tenemos que demostrar ahorita es que cuando yo paso flujo por ese camino con valor al cuello de botella de ese camino, estoy mejorando el flujo final por el valor de ese cuello de botella y que el flujo que me queda sigue siendo un flujo válido. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se está modificando el flujo cuando en ese grafo residual estoy diciendo que estoy pasando flujo por una de las aristas residuales, que era lo que estaba haciendo? Supongamos que esta es una arista residual, o sea, esta es la de 3 que estoy analizando allá abajo, y pues ya estoy pasando mi flujo, ¿no? Entonces aquí estoy pasando por este flujo, pues estoy pasando el cuello de botella, es 3, 3, 3, o sea, es lo que estoy pasando, y aquí 3 y 3, ¿no? Entonces, lo que quisiera decir es que el flujo ya aumentó de lo que valía antes, ahora vale lo que valía antes más 3, porque estoy pasando ahí 3 del flujo. Pero precisamente lo que está tratado de mencionar, o sea, ¿qué significa pasar 3 aquí en una arista residual? Pues lo que significa pasar 3 en esa arista residual, o sea, porque había 3 en la arista residual, porque querría decir que en el valor del flujo que se lleva hasta este momento, o sea, quiere decir que había en la arista al revés de esta que está de 3 aquí, que si era una arista del grafo original, estaba pasando flujo de 3. O sea, en esta arista de aquí, el flujo que estaba pasando en esta arista era igual a 3. Y por eso creamos esta arista residual con valor de 3. Entonces, que yo pase flujo por esa arista residual, lo que va a decir es que vamos a modificar el flujo que pasaba por esa arista, le vamos a restar esos 3 de la arista residual, entonces le vamos a restar los 3, el valor de 3 que estaba pasando por esa arista.
Entonces eso es lo que significa. Entonces en esta arista pues le estamos restando 3. Pero ahora eso qué quiere decir con la conservación. O sea, y ahorita estamos viendo los diferentes casos, que el caso de en ese camino lo que le salía era de 3. Entonces estoy aumentando aquí en 3. O sea, digamos por este augmenting path, el cambio que le estoy haciendo con respecto a este nodo es que le estoy restando a la salida menos 3, porque era una arista residual, pero también como la salida es una arista ahora normal, a esa le estoy sumando 3. Entonces a la salida, al flujo de salida de este nodo, pues se queda igual, ¿no? Porque le estoy restando 3 y le estoy sumando 3, y entonces por eso se sigue manteniendo la conservación del flujo, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer, o sea, que como que ese es el otro caso. Ahora, otro caso que también tenemos que analizar es qué pasa si a nuestro nodo le entran 2 aristas que son, o nuestro camino era de 2 aristas que son residuales. Entonces, ahora eso qué significa, y si la conservación en este nodo es, pues se sigue manteniendo. Pero pues sí también, ¿no? O sea, porque que aquí tengamos un flujo, por ejemplo, igual de 3, pues eso quiere decir que hay flujo al revés aquí de 3 y que hay flujo aquí de 3, ¿no? Entonces, que esté aquí en esta arista residual, que le estemos, que sea residual, quiere decir que a este flujo le vamos a restar 3. Entonces, lo que le entraba a este nodo, o sea, a este nodo parte de lo que le entraba, pues ya ahora va a ser menos 3, ¿no? O sea, va a ser menos 3. Pero ahora también si esta es residual, pues quiere decir que al flujo que quiere decir que aquí había flujo de igual de valor al menos 3, bueno, flujo de 3, y que se lo restemos, pues quiere decir que también que en el flujo de salida también le vamos a restar ahora 3. Entonces igual la conservación se queda igual, porque al de entrada le resté 3, pero al de salida también le resté 3, y entonces se queda lo mismo para los dos. Entonces, pues en todos los casos, de hecho nos faltan los otros, pero es parecido. O sea, se puede ver que con aumentar este path, pues sí va a resultar en un flujo que se siguen cumpliendo las propiedades de conservación del flujo, considerando las aristas originales nada más. Ahora, ¿por qué si aumenta en 3? O sea, ¿por qué si aumenta el cuello de botella en 3? O sea, del flujo en el valor que sea la cantidad de este grafo residual. Por ejemplo, con respecto a T. O más bien la pregunta, o sea, ¿cuál sería la forma en la que no aumentaría el grafo residual, diría el flujo original, o sea, que no aumentaría en el cuello de botella, que todo el camino fuera de puras azules, ¿no? Porque si es un camino de puras azules, pues nada más le estamos restando al flujo original, pues menos 3, y etcétera, ¿no? O también de otra forma, o sea, por ejemplo, o sea, cómo no o sea, cómo no se aumentaría el flujo, o sea, porque aquí hay de dos sopas, ¿no? O sea, para aumentar el flujo, o sea, si tenemos un nodo, por ejemplo, aquí ese, y después aquí los nodos por donde está saliendo, ¿no? Y hay voy a poner así en estas el flujo original ahorita por esta cosa, ¿no? Entonces aquí hay un flujo. O sea, el flujo de esta arista es, no sé, de 3 y su capacidad es de 10, supongamos, ¿no? Entonces, como en la anotación que venían los otros, ¿no? Aquí es de 2 y aquí pasaba 8 y aquí es de 4 y el flujo y pasa 5, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, eso lo que quiere decir es que pues va a haber aristas residuales, ¿no? Va a haber aristas residuales de aquí de valor 3,
y de aquí de valor 2 y de aquí de valor 4, ¿no? Voy a tener mis aristas residuales. Entonces, ¿qué es lo primero que se puede observar allí? O sea, de eso, como qué conclusiones pueden tener. O sea, que cuando yo quiero encontrar un camino que va de S a T, dirigido, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué propiedad tiene ese camino? Y que es por lo que sí se está aumentando el flujo, que de entrada no puedo utilizar ninguna arista residual, ¿no? Para empezar el camino. Porque pues van en esta dirección, ¿no? O sea, van en dirección de regreso. O sea, si yo quiero empezar a encontrar un camino con BFS, pues ese no va a poder agarrar ninguna de las azules, ¿no? Tiene que agarrar alguna de las que están en negrito. Entonces, y como habíamos definido cuál era el valor del flujo, pues era, como lo podíamos calcular, era sumando el flujo que salía del nodo S, ¿no? Entonces, si existe algún camino, ese camino tiene que empezar con una arista normal, o sea, tiene que empezar con una arista que no es residual, y esa es la que va a incrementar el valor del flujo. Ahora, igual si ponemos pues al nodo T, también igual por aquí está entrando cierto flujo, ¿no? Está entrando cierto flujo de aristas reales. Entonces puede haber también aquí en principio, con la definición que tenemos, puede haber grafos, bueno, nodos residuales que dependiendo del flujo que está aquí, pero también aquí, como el camino tiene que terminar en T, la única forma para que termine en T es con una arista normal, ¿no? O sea, no puede terminar con una arista residual, porque pues no va, ninguna arista residual va en esa dirección. Entonces, pues también coincide, o sea, aunque nada más con esto lo pudimos haber visto, o sea, también no con esto, pero bueno, entonces cualquier camino pues iba a mandar flujo, o sea, va a incrementar el flujo, y después aquí probando todos los casos, se puede ver que sí, cuando, o sea, que el equivalente de pasar flujo por un grafo residual es como que restarle el flujo a la arista que le corresponde a esa arista residual. Y ahorita en las animaciones se ve un poco más claro, pero no sé si tengan alguna duda o pregunta. Entonces nada más igual para verificar, o sea, aquí cuando aumentemos en ese grafo residual, pues B va a ser el tamaño de la arista más pequeñita en ese grafo residual. Y entonces para cada arista lo vamos a hacer dos cosas. Primero, si es de las aristas originales, pues nada más al flujo pues le sumamos ese valor de B, no estamos pasando más flujo por esa arista original. Y si no, si son de las aristas residuales, entonces lo que quiere decir es que a la arista residual pues le vamos a restar ese flujo que le estábamos mandando, ¿no? Y eso, pues entonces vamos a quitar la arista residual y esto es lo que corresponde a la arista original. Y les digo, me parece que aquí viene un ejemplo, ¿no? Y eso ya lo hacemos hasta igual hasta que no podamos. Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces, de nuevo, igual, aquí tenemos el mismo grafo de la vez pasada, que creo que el óptimo era 17, ¿no? Creo que el que venía, el greedy que vimos encontró 16, pero debería de ser 19 el óptimo, ¿no? Entonces vamos a ver si sí es 19, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, pues vamos a crear el grafo residual. Ahorita, como no hay nada de flujo, pues no hay aristas residuales, ¿no? O sea, todo es normal. Entonces vamos igual a utilizar el BFS o cualquier algoritmo de esos y vamos a pasar flujo por nuestro grafo. Aquí el cuello de botella es 8, entonces vamos a pasar de 8 y pues vamos a hacer las actualizaciones. Entonces cuando hagamos las actualizaciones, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que estamos pasando, pues, ese flujo de 8 pues ya está pasando por todas esas aristas que teníamos, ¿no? Entonces esto hasta sigue siendo como antes. Pero ahora vamos a actualizar el grafo residual. Y por ejemplo, actualizando el grafo residual, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, esta ya no va... Ah, no, sí, esta era de 10, ¿no?
pero estamos pasando 8, ¿no? Era de 8, estamos pasando 10. Entonces aquí como, ¿qué es lo que va a quedar aquí? O sea, lo que va a quedar aquí es que vamos a seguir habiendo aquí una flechita de tamaño 2, porque todavía podemos pasar 2, porque estamos pasando 8, pero ahora va a haber una residual de tamaño 8, ¿no? Que es lo que estamos pasando. Y lo mismo para esta era de 8, aquí ya no va a haber ninguna en dirección, pero sí va a haber una de dirección opuesta de 8. Y aquí también va a haber una de regreso de 8, ¿no? Y sí puede todavía pasar aquí 2, ¿no? Entonces eso es lo que va a cambiar en el grafo residual. Ahorita lo quito porque aquí debe de aparecer. Entonces ya cuando hagamos el cambio, pues ya es eso que teníamos, ¿no? Entonces ahora ya sí queda en el grafo, residual. Y vamos a hacerlo de nuevo, o sea, vamos a tratar de encontrar de nuevo un camino que llegue de S a T, ¿no? Entonces vamos a encontrar, ahí va un camino, y aquí todavía va normal, ¿no? No utilizó ninguna arista residual porque las únicas aristas residuales que habían era esta y esta de 8, ¿no? Entonces aquí de nuevo el cuello de botella pues es 2 y pues entonces vamos a empezar a pasar flujo por esos, entonces aquí le va a sumar a 10 ya, que va a hacer que el residual hacia acá se venga de 10, por este 2 pues va a quedar 2, bueno ya esta arista va a desaparecer y nada más va a haber una residual de 2 hacia arriba y así sucesivamente, ¿no? Entonces pues el flujo va a aumentar en 2, pero bueno, como les decía, ¿no? Ya hay una arista residual hacia arriba, aquí también hay una arista residual y ya toda esta es residual, ¿no? Entonces hasta ahí también todo va bien, ¿no? Entonces ahora de nuevo vamos a encontrar un camino que llegue de allí para allá. Y de nuevo la arista inicial tiene que ser de las originales, no puede ser de las residuales porque todas vienen así, ¿no? Y aquí también todo va bien, aquí todavía no utiliza ninguna arista residual, entonces pues lo mismo, ¿no? Entonces bla, ¿no? Entonces ya queda ahora así. Entonces ahora vamos otra vez a tratar de buscar otro camino. Aquí observen que, por ejemplo, si quisiera irme de nuevo para acá, aquí ya no puedo, ya estoy bloqueado, que fue como pasó en el algoritmo pasado, pero ahorita sí podría tomar esta residual. De hecho, también desde aquí podría haber tomado la residual acá arriba. Es un camino que llegue a T, podría ser tomando así las residuales. Entonces pues vamos a ver el camino que toma, y de hecho sí toma la residual primera que está allí, ¿no? Entonces el cuello de botella de nuevo es 2 y ya. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a ver con un poquito de más calma? O sea, ¿qué quiere decir esta arista de 4? Pues quiere decir que aquí sí ya pasamos todo el flujo bueno, no, de todavía le sobraban 4. No es 2 el cuello de botella, ¿no? Entonces todavía aquí van a pasar 8, ¿no? Entonces aquí van a pasar 8, entonces te va a subir de 6 a 8. Pero esta como es residual, ¿qué significa? O sea, lo que va a significar es que ya no va a haber flujo en esta arista, o sea, que el flujo que pasaba originalmente ya no va a pasar, ¿no? Entonces ahora esta arista va a quedar con flujo de 0, pero ahorita en esta que tenía de 4, ahora sí va a estar pasando 2, o sea, aquí se va a aumentar en 2 porque sí era de las originales, y después aquí en esta que era de 10, pues va a pasar 8 ahora. Entonces nada más lo que hizo fue regresar flujo que venía acá, o sea, de estos 10 que venían acá, 12 iban para acá y 8 para acá, y ahora lo que equivale a este cambio es que estos 2 se quitan y se pasan ahora por el de arriba. Y pues ya es lo que es como queda, ¿no? Y de nuevo ahora aquí como ya no hay flujo, ya la capacidad pues de nuevo se regresa aquí de la de 2 que había antes, ¿no? Y de nuevo aquí buscamos otro camino, de nuevo aquí va a encontrar otra arista residual, aquí el cuello de botella es de 1 y de nuevo va a pasar el flujo, ¿no? Entonces aquí lo que va a equivaler, pues de nuevo que en va a pasar los dos extras, ¿no? No, sí, 1 porque es el cuello de botella, ¿no? Entonces pasa 1, perdón. Entonces pasaría 1, también aquí pasa 1, el 1 extra que se tenía, o sea, esta sí ya se va a llenar a 9. Y aquí antes lo que tenía era que se iba a 10 y 6 acá, pero ahora a lo que va a equivaler, va a decir a que ya también va a pasar ahora aquí de 1, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí esto cómo se quedaría esta arista, cómo va a quedar. O sea, aquí en vez de que venían 8,
ahora van a venir 7, ¿no? Ahora van a venir 7, y entonces en el grafo original pues va a quedar que todavía puede pasar una para acá, y en el residual pueden pasar 7, ¿no? Y las otras no eran residuales, ¿no? Las otras sí eran normales. Entonces ya que era el residual así, o sea, puede pasar ahora uno de esta dirección, de esta otra, pero ahora aquí sí ya no se puede más, ¿no? Aquí pongo por uno y ya aquí ya me trabé, o sea, aquí ya no puedo salir, ¿no? Pero ¿cuál es el valor del flujo? Pues es de 19, ¿no? O sea, pues casi es lo máximo que se puede hacer. Si hay alguna duda o ¿cuál es la complejidad? De hecho, es muy buena pregunta. Mucho de lo que sigue es mejorar esa complejidad, porque aquí todavía, de hecho, hasta sigue siendo también medio pseudopolinomial, por así decirlo. Porque son DFS, ¿no? Pero son... Sí, entonces cada DFS ¿cuál es la complejidad de DFS? M más N, ¿no? Entonces, pues, vamos a hacer DFS hasta que ya no podamos. ¿Y cuál es el número máximo de DFS que podríamos hacer si necesitamos analizando el peor de los casos? Porque dijimos, el flujo máximo que podemos pasar es la capacidad, por ejemplo, de lo que sale de ese, ¿no? Que por ejemplo en este caso serían de 20. Entonces, y en el peor de los casos, cada augmenting path nada más aumenta el flujo en 1. Entonces, en el peor de los casos sería de M más N por lo que sale el corte de S y todo lo demás, ¿no? Y B menos S. Entonces ese sería el peor de los casos. Y ahí el mínimo corte se toma el primero nada más. No, y de hecho es lo que sale aquí ahorita, pero lo vamos a poner. Entonces ahorita ahí no sabemos que de hecho eso que es el óptimo. Ahorita es un nuevo algoritmo que al menos de inicio ya mejoró al greedy original, ¿no? O sea, este algoritmo que es greedy igual, pero en el grafo residual, ya mejoró al greedy, ya llegó hasta 19, el greedy llegaba a 16, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero bueno, lo que sea. Pero de todas maneras todavía no sabemos que eso sea el óptimo. Pero lo que vamos a argumentar, o sea, y como les decía, vamos a demostrar que este algoritmo es óptimo, es viendo la relación con el corte mínimo. Y en particular lo que vamos a demostrar primero es que el flujo máximo, una cota superior del flujo máximo, es el valor del corte mínimo. O sea, el valor de cualquier corte, o sea, cualquier corte va a ser una cota superior del flujo máximo. ¿Y por qué? O sea, si hace sentido, ¿no? O sea, no puede pasar más flujo. O sea, si nosotros establecemos un corte, o sea, si cortamos el grafo y vemos el flujo que sale de esta cosa, o sea, no puede salir más flujo que la capacidad de las aristas que hay de salida en ese corte. Entonces, sí, no puede haber un flujo más grande que cualquier corte del grafo. Entonces, en particular, no puede ser más grande que el corte mínimo. Entonces, si supiéramos el corte mínimo, pues el flujo máximo tiene que ser menor o igual que ese corte. Y entonces, por ejemplo, en este grafo, como está chiquito, podemos ver que, aquí es que ya no podemos avanzar, o sea, ya el único nodo alcanzable a partir de ese es este que está aquí, entonces ya ahí para. Pero luego, de nuevo, aquí lo que está interesante, y cuando hagamos la demostración lo vamos a ver, que ahora si vemos el corte que corresponde a los nodos que se pueden alcanzar ya cuando termine este algoritmo de aumentar los caminos en el grafo residual, este corte corresponde al corte mínimo. Y por ejemplo, en este caso, este corte, ¿a cuánto equivale? O sea, ¿cuáles son las aristas que salen? Pues salen 10. ¿Y qué otra arista sale de aquí? Esta de acá, 9, ¿no? Entonces ese corte tiene valor 19. Y entonces aquí es un caso en el que el corte que encontró este algoritmo es de valor 19, o sea que es el valor el flujo que encontró este algoritmo es del valor igual a un corte en particular, pero ahí ya le hicimos aquí, sí ya podemos decir que este es el flujo máximo, porque de nuevo, o sea, para que salga flujo por esta partición, pues nada más puede utilizar las aristas de salida, ¿no? Entonces no puede salir más flujo que el del que sale
de esas aristas. Entonces está bastante padre, o sea, es como que la relación de los dos, o sea, si tengo mi tubería y aunque esté muy complicada y yo agarro un cacho de esa tubería y veo los tubos que salen de ese cacho, pues no va a haber más flujo que lo que pueda la capacidad que tengan esos tubos que están saliendo, ¿no? Entonces, si yo encuentro un algoritmo que logra esa capacidad, pues ya la hice. Ahora aquí digamos que inicialmente el problema era que pues, hay un montón de cortes y el que va a determinar el flujo máximo es el corte mínimo, y ambos problemas parecían difíciles en primera instancia. Pero ahora lo que vamos a ver es que este algoritmo pues también ya encuentra a los dos al mismo tiempo, se encuentra un flujo, y resulta que si vemos a los nodos que se alcanzan a partir de ese flujo que ya no puede llegar a T, vemos que ese flujo, pues esa partición va a corresponder a un corte mínimo, y la demostración está muy complicada y pues es la que vamos a ver ahorita. Pero bueno, si quieren les doy un descanso y ya vemos intentamos ver esa demostración.